Yo soy el doctor Giorgeri, uno de los profesores adjuntos de la cátedra. Hoy vamos a empezar con toda la parte de métodos separativos. La idea de esto es de estas técnicas que vamos a desarrollar a partir de ahora por alrededor de 6-7 clases, es presentar un poco todas las metodologías consideradas como métodos separativos, que antiguamente se conocían como técnicas cromatográficas. Hoy que se incluye también la electroforesis capilar, que está en discusión si es una técnica cromatográfica o no. Para no entrar en esa discusión, sí, todos van a ser métodos separativos. Y es como se tiende a llamarlos ahora a todas estas técnicas, en donde vamos a tener las cromatografías líquidas, gaseosas, en fluidos supercríticos y la electroforesis capilar. Todos estos constituyen los métodos separativos, y la idea de esto es que tengan alguna forma de poder resolver situaciones donde uno sí o sí tiene que utilizar alguna técnica extra dentro de las instrumentales para poder ver qué tipo de muestras tenemos. Los componentes, que a veces son muestras muy complejas, entonces vamos a ver cómo se desarrollan estas técnicas. Bien, para ver estas técnicas vamos a ver que por un lado tenemos la complejidad de la muestra, donde de alguna forma vamos a tener distintos tipos de muestras con distintas cantidades de componentes, y muchas veces lo que queremos analizar es qué tipos de componentes, si hay muchos o no, o algunos de esos componentes, y muchas veces también queremos saber en qué forma están esos componentes, es decir, saber si esos componentes están en cierta cantidad, van a ser trazas, van a ser componentes activos principales. Entonces, cuando ya tenemos ese tipo de muestras, es muy imposible casi analizar directamente una muestra, por ejemplo, por un método espectroscópico, donde la idea es que ahí tendríamos que tener alguna señal que sea selectiva para poder analizar alguno de estos componentes. Es imposible casi encontrar, cuando la muestra es muy compleja, alguna señal que sea propia para cada uno de estos componentes. Por lo tanto, analizar estos componentes directamente es imposible. Entonces, lo que se necesita es hacer una separación donde nosotros podamos de alguna forma identificar o calificar el tipo de componentes que tengamos previo a la detección. Es decir, nosotros podemos tener una muestra muy compleja. Supónganse que tenemos una cierta población de personas y uno quiere separarlos, es decir, verlos a todos juntos es muy difícil analizar y dar un panorama de qué es lo que hay en esa muestra. Entonces uno dice, bueno, separemos primero y digamos, bueno, primero una de las separaciones puede decir, yo quiero ver las personas más rubias, o las personas más morochas, o las personas más altas, o las personas de pelo largo, y así podemos ver distintas características de esa población. Lo mismo ocurre con las muestras. Nosotros podemos ver muestras que tengan alguna característica ALUV, podemos ver algunas muestras que tengan características, que tengan señales, por ejemplo, de ciertas corrientes, de ciertas respuestas a potenciales redox, etc. De alguna forma nosotros podemos ir viendo, junto con esa separación, el modo de poder visualizar esa separación. Entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar? ¿Cómo lo vamos a detectar? Por un lado estamos separando parte de esta población, y por otro lado estamos seleccionando de alguna forma qué detección podemos usar para poder analizar de qué forma vamos a verlo, para que sea más sencillo y sea más exacto. Para todo esto, lo que vamos a empezar a jugar un poco para mejorar este proceso es analizar la selectividad, ¿sí? Con la selectividad nosotros lo que estamos viendo es qué criterio vamos a hacer para poder usar
o visualizar los componentes de una muestra. Y cuando hablamos de selectividad, podemos hablar de selectividad en la separación, podemos hablar de selectividad en la detección, es decir, que la detección sea selectiva, y también podemos hablar de la selectividad de cómo preparamos esa muestra. Puede ser que en la preparación de la muestra podamos favorecer la presencia de algunos componentes y desfavorecer la presencia de componentes que no me interesan y que pueden ser perjudicial para el sistema separativo. Entonces, lo que vamos a tener ahora es una muestra, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que ver la forma de introducir esa muestra a alguno de los sistemas que vamos a utilizar para separar, ¿sí? Entonces, esa introducción puede tener distintas características, como dijimos, puede ser selectiva. Puede ser que se prepare la muestra adecuadamente porque algunos de los métodos que utilizamos no son adecuados para cualquier tipo de muestra, entonces hay que acondicionarla. Puede ser que sea una muestra sólida y nosotros tengamos que hacer una solución para poder analizarla previamente. Hay que ver esa muestra, qué representatividad tiene que tener. Hay que ver qué tipo de análisis vamos a hacer, que eso lo vamos a analizar después. Entonces, son todas cuestiones que vamos a ver de cómo se introduce, en la introducción de la muestra, es cómo se la prepara para ver cómo se la introduce en el sistema separativo. Después se va a resolver ese sistema. ¿Resolver qué quiere decir? Que de alguna forma vamos a utilizar un sistema separador, y resolver es tratar de desmenuzar los componentes que tiene una muestra y empezar a tenerlos separados, ¿sí? De alguna forma vamos a utilizar algún principio que nos sirva para poder ver si podemos empezar a aislar dentro del sistema cada uno de estos componentes, para que después podamos ver los componentes directamente, ya no la muestra, sino cada componente por separado. Y para eso vamos a tener que tener un sistema que los detecte y un sistema que después los analice y los registre, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que comprende los métodos separativos. Vamos a tener una introducción, una separación para lograr la resolución. La resolución sería la separación, poder ver, digamos, adecuadamente cada uno de estos componentes de la muestra, o por lo menos los componentes que a mí me interesa analizar. Es muy posible que en una muestra que tenga infinidad de componentes, por ahí me interesa analizar algunos nada más. En otras muestras puede ser que ellos tengan que analizar todos o la mayoría. Y en algunos puede ser que analice los componentes principales, y en otras muestras puede ser que analice trazas que sean contaminantes, que puedan ser peligrosas su presencia. Entonces, todo esto va definiendo cuál es el criterio que nosotros vamos a utilizar para poder utilizar distintos sistemas para análisis. Entonces, el análisis normalmente puede ser o cualitativo o cuantitativo. Obviamente que en los métodos separativos también es fundamental utilizarlos cuando uno quiere hacer un análisis cuantitativo, porque tiene que separar los elementos para poder ver la cantidad que hay cada uno de ellos, sea en una concentración relativa, ¿sí? O en una concentración total, sea la cantidad en masa, o también podemos ver distintas características de estos elementos y poder identificarlos a cada uno de ellos. A veces podemos, sin llegar a identificarlos, podemos llegar a saber qué tipo de elementos son. Entonces, por ahí, según el tipo de análisis que uno quiera o tenga que hacer, es suficiente. Para esto vamos a tener un sistema de detección, un sistema de muestreo, y vamos a utilizar lo que conocemos como patrones. Sustancias de referencia, en la cual son sustancias bien conocidas, son de referencia, y normalmente están en una concentración o en una cantidad también
perfectamente conocida para poder referenciarlos, para poder cuantificar, si no es imposible, ¿sí? Es decir, estos patrones, la idea es que son estándares de sustancias conocidas, pero que están perfectamente cuantificadas. Sabemos perfectamente su pureza, por lo tanto podemos usarlo como patrones de referencia. Es interesante, esta es una tablita que ha aparecido hace algunos años, donde cuando uno empieza a analizar todos estos sistemas, empieza a ver que hay magnitudes que ya les quedan cortas, entonces se tuvieron que crear nuevas denominaciones, como es el caso a medida que uno va bajando. Estos métodos separativos son muy importantes en el análisis también de trazas, por lo tanto es muy importante cuando uno está analizando muy pequeñas cantidades de algunos componentes que deberían ser analizados para certificar su presencia o no en una muestra. Entonces vamos a ir viendo cómo empiezan a ver, es decir, si tomamos el valor de 0 como el gramo, ¿sí? El valor normal, obviamente para arriba vamos a tener hasta los teragramos y vamos a tener a 10 a la 12 y etcétera. Es decir, el asunto fue cuando empezamos a bajar en cantidades cada vez más chicas de presencia o de concentraciones o de masa. Entonces se tuvo que, digamos, organizar y hacer nuevas nomenclaturas, y como vemos acá, en el tema de bajamos hasta los micro, que sería 10 a la menos 6, los nanogramos serían 10 a la menos 9 gramos, los pico 10 a la menos 12, después tenemos ato con doble T 10 a la menos 18, los septo 10 a la menos 21 y los yocto 10 a la menos 24. Es decir, un yoctomol estaríamos hablando del orden de media molécula, ¿sí? Entonces es alrededor de 0,6 moléculas. Estamos hablando de que ya hay alguna técnica, por eso apareciendo en estas nomenclaturas, donde han detectado, digamos, cantidad de masa de un analito en el orden de la molécula. Es decir, por eso aparecen estas. ¿Qué es interesante todo esto? Ustedes imagínense un análisis clínico. En un análisis clínico, hoy en día, un laboratorio clínico, el más completo, puede estar analizando 1000, 2000 analitos, ¿sí? ¿Cuántos analitos puede haber en un fluido biológico? Millones. Ahora, ¿por qué no se analizan otros? Es muy fácil. Primero hay que ver qué sentido es analizar la presencia de algunos analitos, es decir, por qué se analiza. Normalmente se los vincula a alguna patología o a algún estado, si es normal o anormal. Por otro lado, hay que ver qué metodología se utiliza para poder analizar la presencia de esos analitos, ¿sí? Entonces, ahí es donde también se utilizan métodos que sean muy selectivos para ver algunos analitos, o métodos que incluso sean separativos para poder analizarlos y ver la presencia de algunos analitos en una muestra muy compleja, como puede ser un fluido biológico. A medida que la ciencia avanza y va determinando cada vez menores concentraciones de analitos, es ahí donde puede empezar a analizar la presencia de niveles de ciertos analitos, a ver si puede vincularlos con patologías específicas, y de ahí vincular a ver si es un aumento de la cantidad de ese analito, puede ser algún disparador de alguna patología. Entonces ahí es donde empieza a haber incumbencia de por qué estas ciencias tienen tanto interés en cada vez avanzar más y por qué aparecen nomenclaturas cada vez más chicas que uno al principio dice, es ridículo analizar eso. Es ridículo desde el punto de vista abstracto si uno lo ve así. Ahora, si uno quiere ver la presencia de una proteína cada vez a niveles más bajos o de algún otro marcador, bueno, ahí es donde realmente empieza a tener importancia este análisis. Como habíamos dicho al principio, las separaciones están separadas por las cromatográficas, que van a ser las cromatografías líquidas, que lo más común es HPLC, las cromatografías gaseosas,
las cromatografías también en fluidos supercríticos, que vendría a ser una cromatografía líquida nada más que utilizando un fluido en condiciones supercríticas, y después la electroforesis capilar. Dentro de estas vamos a analizar todas estas técnicas, sobre todo cromatografía líquida, gaseosa y electroforesis capilar. La parte de cromatografía en condiciones supercríticas es prácticamente lo mismo, no hay mucha variación de lo que se aplica, y vamos a hacer algunas consideraciones. Bien. Vamos a definir lo que es la cromatografía en función de que tenemos dos fases en contacto. Es un proceso donde tenemos una fase móvil y una fase estacionaria o fija. La muestra es introducida al sistema separador a través de la fase móvil, ¿sí? Y es la misma fase móvil la que se encarga de ir llevando la muestra a través de la fase estacionaria, y vamos a ver cómo los analitos se van a ir distribuyendo entre ambas fases. Así se va creando normalmente un equilibrio de distribución de la muestra, es decir, de cada uno de los analitos entre ambas fases. Lo que tenemos que conseguir es que ese equilibrio de distribución sea diferencial para cada uno de los analitos que a mí me interesa analizar. Si nosotros logramos que haya una interacción diferencial, a lo largo del proceso vamos a lograr que algunos analitos interactúen más con la fase móvil y otros analitos interactúen más con la fase estacionaria. La idea es que si logramos una distribución adecuada, cuando salen los analitos del sistema, los vamos a ver en distintos tiempos, a medida que salen con la fase móvil. Y ese es todo el secreto de estas técnicas. Lo que sí vamos a analizar son distintas condiciones, distintos parámetros para ver cómo podemos mejorar una resolución en un análisis cromatográfico. Entonces, en una separación cromatográfica tenemos una interacción diferencial entre ambas fases. Lo que vamos a ver ahí es la afinidad que va a haber de cada uno de mis analitos, de los componentes de mi muestra, por cada una de las fases. Vamos a tener un sistema de distribución de estos componentes a lo largo de la columna separadora, que es el sistema separador. Por lo tanto, ahí vamos a ver cuál es el reparto, cuál es la distribución que vamos a tener de estos analitos en ese sistema. Vamos a tener una ilusión diferencial, ¿sí?, a través de la fase móvil que los va a ir sacando a los analitos del sistema. Entonces ahí vamos a tener una detección de los distintos analitos que se van a ir separando en el sistema y van a ir saliendo a distintos tiempos selectivamente de la columna separadora. Por lo tanto, los vamos a tener que detectar. Y vamos a llamar una resolución a ese cromatograma, a ver la forma que va a tener ese cromatograma, que va a ser el gráfico en el cual vamos a graficar en función de una señal o una respuesta que tenga el sistema de detección y en función del tiempo que tarde en salir cada analito del sistema, ya que la muestra se introduce toda junta y algunos analitos van a estar más retenidos por la fase
estacionaria y otros van a estar más afines a la fase móvil. Por lo tanto, vamos a tener distintos sistemas donde podemos ver, ¿sí?, picos que van a estar a distintos tiempos y pueden tener distinta respuesta por la altura y por la anchura de estos picos. La idea es que cada uno de estos picos represente a un analito en particular. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de cuán bueno sea mi sistema y va a depender de la forma en la cual yo lo visualice, la forma que yo lo pueda detectar. Si hay varios analitos que salen al mismo tiempo y mi detector ve nada más que uno, para el sistema existe uno solo en ese tiempo, ¿sí? Por eso también es interesante la selectividad que pueda tener yo con el sistema detector. Bien. Por otro lado tenemos la electroforesis capilar. La diferencia de esto es que en principio no hay un sistema de fases. En general está la electrocromatografía, que es una mezcla entre la electroforesis capilar y la cromatografía, donde sí tenemos un principio, digamos, de movimiento o de elusión en función de principios eléctricos y tenemos una fase estacionaria bien establecida como relleno. Es el único sistema donde por ahí podríamos decir que habría fases, pero en general hablamos de la electroforesis capilar no como un sistema cromatográfico en el cual compiten fases, sino lo que generamos ahí es un sistema donde hay una electromigración diferencial. Está puesta con signos de pregunta porque la electromigración diferencial por ahí no es propia de cada uno de los analitos, sino que hay analitos que frente a un campo eléctrico externo no tienen movilidad por no tener carga. Sin embargo, pueden adquirir una movilidad por interacción con otras sustancias que estén en el sistema. Y eso lo vamos a analizar, ¿sí? Por eso, digamos, el signo de pregunta. Pero la idea es que sí, lo que nosotros vemos es una electromigración diferencial, generando distintos sistemas, nada más con un sistema donde es una química combinatoria. Es combinar reactivos químicos, sustancias químicas para generar distintos sistemas donde incluso con el agregado de aditivos yo pueda modificar estos sistemas y así pueda analizar moléculas chicas, moléculas grandes, moléculas con carga, moléculas sin carga, moléculas ionizables, no ionizables. Prácticamente no tiene límite en el tipo de moléculas, ¿sí? Yo no sé si les comenté, cualquier duda que quieran parar, retroceder, me avisan. Es importante de que quede clarito. Acá no van a ver, digamos, no se va a desarrollar toda la materia en sí. Van a ver los conceptos principales para que ustedes entiendan toda la materia. Se van a tener que ayudar con la bibliografía que se les dio. Y entonces todo esto es interesante de que ustedes lo entiendan. Así que lo que necesitan parar se repite y vemos cómo lo podemos analizar de nuevo. Bien, básicamente si tenemos una columna separadora, una columna cromatográfica, y nosotros tenemos un relleno de esa columna, supónganse una columna de vidrio convencional, un tubo de vidrio, con las dos abiertos por arriba y abajo. Normalmente se le pone un soporte para que cuando uno rellene con algún relleno que tenga alguna afinidad, alguna particularidad química que sea afín a alguna sustancia, sea por polaridad, por las características que tenga, lo que hace es retener para que la fase estacionaria no siga, entonces se va a ir acumulando y así formamos todo un relleno. La fase móvil se va a ir equilibrando con esta fase estacionaria
Y una vez que está bien equilibrada, digamos que a medida que pase la fase móvil, no hay turbulencias, no hay más movimiento de la fase estacionaria, queda bien compactada, no se mueve más. Entonces ahí podemos introducir la muestra en este caso se hace por gravedad o incluso se puede ayudar por alguna presión externa. Se introduce la muestra por la zona superior. A medida que se sigue agregando solvente de la fase móvil, la muestra va a ir eluyendo, ¿sí? Va a ir migrando a lo largo de la columna. Si tenemos más de un componente, la idea es que las características de la fase estacionaria y las características de la fase móvil, que estas dos fases van a ir compitiendo por cada uno de estos elementos, de estos componentes que tengo en la muestra. Si hay uno de esos componentes que es más afín a la fase móvil, ese migrará más rápido dentro de la columna, ¿sí? El equilibrio va a estar más desplazado hacia la fase móvil con respecto al otro componente. A medida que pasa el tiempo, desde que yo introduje la muestra, voy a ir viendo este proceso. Yo puedo tener un sistema, ¿sí? Que yo pueda ver toda la columna y ver cómo se van separando. Por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Cómo hago para ver esto? Yo tengo una columna y tengo dos componentes y yo lo quiero ver cómo se van a ir separando. Si fuesen coloreados ya los veo, ¿sí? Antes la cromatografía normalmente era así, ¿sí? De ahí el origen de la palabra. Eran componentes coloreados y yo iba viendo cómo se iban separando por los colores, cómo iban apareciendo. Y cuando medía el tiempo, ¿sí? Al salir, y ahí iba separando en función de los colores que aparecían. Esto es lo mismo, nada más que si ahora yo lo puedo ir detectando, yo puedo ir juntando, por ejemplo, tubitos de muy pequeño volumen, y si son todas sustancias que son con alguna característica al UV y no al visible, entonces yo no voy a poder ver a simple vista. Entonces voy tomando tubo por tubo de pequeños volúmenes y voy analizando a ver quién tiene señal. Y ahí voy viendo, en función del tiempo, voy construyendo lo que se llama este cromatograma. Voy a ir viendo cómo la señal, cuando empieza a elevarse, ahí es porque aparece un pico, ¿sí? Y ahí vamos a ver todas las características de cómo se construye un cromatograma. La idea es que yo voy a tener esto en función de esto. Esto es la primera cromatografía, como se estaba conceptuado primitivamente. Hoy en día, todo esto, ¿qué es? Nosotros estamos en una materia que se llama instrumental. Es decir, todo esto trata de hacerlo en forma instrumental. ¿Cuál es la idea de llevarlo a una forma instrumental? Que sea mucho más fácil de realizar, que sea mucho más confiable, que sea mucho más fuerte estos datos que voy a obtener y que sobre todo sea muy reproducible, que sea datos que tengan, digamos, mucha certeza y con mucha reproducibilidad. Y la idea de todo esto, cómo va a ir avanzando la tecnología en todo esto, es tratar de que siempre la reproducibilidad sea cada vez mejor. Entonces vamos a ir viendo todo esto, cómo es la reproducibilidad, para que sean todos datos confiables. Cuando ustedes analicen una muestra, sea para un estudio clínico, sea para un estudio judicial, o sea para un estudio ambiental o lo que sea, ustedes ahí tienen que certificar de que lo que analizan es correcto, es real, es certero. Entonces todo eso tienen que saber y dominar una técnica y saber dónde puede haber errores y dónde puede no haberlos. Y ahí es donde ustedes tienen que poner el día de mañana una firma que es la que certifica de que ese análisis está bien hecho, ¿sí? Por eso es interesante todo esto, no es nada más que cualquier instrumento le da un dato. Uno pone cualquier muestra en cualquier instrumento y tienen datos. El asunto está, un técnico, ¿qué es lo que hace? Un técnico certifica de que el instrumento esté funcionando bien y un profesional certifica de que el análisis está bien hecho, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, si ustedes quieren ser profesionales, ustedes tienen que conocer básicamente esto. Por ahí no son los más idóneos en manejar el equipo,
pero sí tienen que ser idóneos en saber lo que ese equipo es capaz de hacer, esa tecnología es capaz de hacer, cómo lo hace y si está bien hecho o no. ¿Sí? Por ahí ustedes no tienen la habilidad de que les salga perfecto y lo dominan perfecto. Es decir, para eso están los técnicos y lo hacen muy bien. Y son tan importantes como ustedes. Pero no, es que no son distintas calidades. Cada uno tiene su función en esto. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen la responsabilidad de que cuando se analiza eso, ¿este resultado es coherente? Ese es el tema. ¿Es lógico? ¿Está bien hecho? O yo puedo deducir, no, acá hay un error, esto no puede ser, esto tiene que ser de otra forma. Y tiene que haber un error y entonces ahí se analiza dónde puede estar el error. Todo lo que es las ciencias exactas, químicas y todo esto, tiene que ver mucho con lógica, ¿sí? No es tanto de memoria como muchos piensan, es pura lógica. Así que los errores son lógicos, los análisis son lógicos y todo el sistema de cómo se analiza una cosa tiene que ver con la lógica. Bien, entonces, en la cromatografía vamos a tener una muestra que puede ser una muestra, un sólido, un líquido o un gas. Es decir, la naturaleza de la muestra no tiene ningún problema, ¿sí? Vamos a tener un sistema de fases y vamos a tener una distribución de los analitos entre las fases. Entonces vamos a tener una competencia que va a depender mucho de la afinidad. Entonces vamos a definir como que la afinidad es un elemento importante en estos sistemas. Vamos a tener una selectividad que va a ser clave, pero esta selectividad depende de la afinidad, ¿sí? En los sistemas separativos. Por otro lado vamos a tener una selectividad que puede ser de la fase estacionaria. Por otro lado vamos a tener una selectividad que puede ser de la preparación de una muestra selectiva. Y también tiene que vincularse con lo que es una introducción selectiva de la muestra. Vamos a ver distintos métodos para distintas técnicas de poder introducir selectivamente algunos elementos, algunos analitos de una muestra y no toda la muestra. Una detección selectiva y un reconocimiento de esa selectividad. Vamos a ver cómo también, sobre todo en cromatografía gaseosa, podemos dirigir esa detección y podemos simplificar mucho el análisis, ser una muestra que está sin resolver, transformarla en perfectamente resuelta por haber cambiado el sistema de detección nada más. Y ahí está el reconocimiento selectivo, saber qué es lo que estoy detectando para saber qué es lo que estoy analizando. Saber qué es lo que estoy introduciendo para saber qué es lo que espero analizar. Si estoy introduciendo un sistema, por ejemplo, de headspace en cromatografía gaseosa, yo ya sé que voy a ver algunos componentes volátiles o medianamente volátiles. Entonces hay algunos otros analitos que no voy a estar esperando que aparezcan para un sistema de esos de introducción de muestra. Y si yo quiero analizar esos otros, entonces yo tengo que transformar esa muestra para que esos analitos que no son volátiles sean ahora sean volátiles, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que ver la selectividad y hacer el reconocimiento de esa selectividad. Los métodos de las cromatografías se analizan en función del tipo de fase móvil que tengo. Entonces hablamos de cromatografía líquida, cromatografía de gases y cromatografía en fluidos supercríticos. Y obviamente después está la electroforesis capilar, que no podemos hablar de fase móvil. Pero es así como la cromatografía líquida son todos los procesos cromatográficos donde la fase móvil es un líquido. Si la fase móvil es un gas, es una cromatografía gaseosa, ¿sí? Y en fluidos supercríticos cuando la fase móvil es un fluido en condiciones supercríticas. Ahí tenemos un diagrama de fase donde las condiciones de un fluido supercrítico son aquellas en el cual un gas, por ejemplo,
a elevadas temperaturas y elevadas presiones se comporta como un fluido. Y en función de la presión y la temperatura, le puedo variar las propiedades a ese fluido. Entonces lo interesante de esto es que uno puede regular las propiedades de un solvente controlando la presión y la temperatura. Hay equipos en los cuales trabajan de cromatografía líquida que trabajan con sistemas de presión y temperatura elevados, entonces pueden ser incorporados los gases como un dióxido de carbono. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es mucho más costoso porque hay que trabajar a altas presiones, temperaturas, hay que mantenerlo en el sistema, por lo tanto el sistema tiene que ser mucho más, con sellos mucho más perfectamente adecuados. Pero una de las ventajas grandes que tiene, primero, regulo las propiedades de afinidad de la fase móvil, regulando la presión y la temperatura. Cuando yo termino la separación, vuelvo a condiciones normales de presión y temperatura, y ese fluido supercrítico pasa a ser el dióxido de carbono, que es gas, y se elimina automáticamente el solvente. O sea, tengo los componentes separados y sin solvente. Y obviamente es inocuo. Normalmente uno de los gases que más se utiliza es el dióxido de carbono. Bien. ¿Cómo clasificamos la cromatografía en columna? Hay varias formas. Primero dijimos que una forma era la general, que es la líquida, la gaseosa y el fluido supercrítico en función de la fase móvil. Después tenemos otras clasificaciones, es por el método que se desarrolla en cada uno de estos sistemas. Podemos analizar el método, podemos analizar cuál es la fase estacionaria, o podemos incluso analizar cuál es el proceso físico, el equilibrio que se está involucrado en esa separación. Entonces, dentro de la líquida podemos tener como fases estacionarias un líquido absorbido sobre un sólido, son especies orgánicas enlazadas a una superficie sólida, un sólido, una resina de intercambio iónico. Y así podemos tener, si es la resina, el proceso de equilibrio es un intercambio iónico. Si es un sólido, tenemos absorción. Si son líquidos, vamos a tener principios de equilibrio, de distribución o de reparto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los distintos procesos. Obviamente en la cromatografía de gases tenemos lo mismo, lo único que si es sólido tenemos absorción y si no tenemos distribución en función de cómo sean las fases enlazadas o los líquidos absorbidos. Y obviamente en fluidos supercríticos tenemos el principio de distribución, no hay mucha variación con eso. Si analizamos las moléculas orgánicas en función de su peso molecular y en función de su polaridad, ¿sí? Así aumenta hacia abajo el peso molecular, hacia la derecha aumenta la polaridad. Por lo tanto, si aumenta la polaridad, ¿qué aumenta? Su solubilidad en agua, ¿sí? Entonces vamos a ver que este es un gráfico muy común, pero es interesante verlo cómo es. A medida que aumenta, si son pesos moleculares muy grandes, vamos a tener todo lo que son principios de exclusión. Pueden ser filtración en gel o por permeación en gel. Son todos principios donde se involucran tamices moleculares, porque son moléculas de gran tamaño, ¿sí? Entonces esos principios recién ahí vale la pena aplicarlo. Cuando las moléculas son más chicas, moléculas orgánicas de pesos moleculares de 1000, 2000 o menor, entonces ya la influencia del tamaño es muy difícil poder hacer un análisis ahí. Entonces es muy difícil separarlo. Entonces nunca se utiliza para ese tipo de moléculas. Sí, para ese tipo de moléculas, entonces analizamos un proceso para ver si es muy polar, podemos ir a intercambio iónico, o si no, si es por absorción o de reparto. Y ahí tenemos todos los principios. Si bien ustedes ven que la parte de reparto que está acá, ¿sí? Podemos hablar que en este gráfico sería la porción mínima, sin embargo casi todas las cromatografías
la gran mayoría de los procesos cromatográficos se utilizan columnas en fase reversa, ¿sí? Sobre todo para lo que es el análisis farmacéutico, ambiental, todo esto. Entonces, es decir, se está hablando mucho de que la mayoría de las moléculas que se están involucradas en los análisis hoy en día son más bien de características medianamente polar a no polares. Bien, entonces vamos a analizar ahora los parámetros cromatográficos. La idea de esto es que vamos a ver algunas características, estos parámetros, para poder llegar a un análisis que nos permita, de alguna forma, poder manejar las condiciones para poder mejorar la resolución de un sistema. Si no, sería demasiado experimental y uno empezaría a jugar y puede perder mucho tiempo y ser muy costoso ese juego sin saber a dónde va, ¿sí? Entonces la idea es generar cuáles son estas pautas para ver si uno está bien orientado para mejorar una resolución o no. Y tratar de llegar. ¿Cuál es la mejor resolución? La mejor resolución depende del sistema que yo tenga y del problema que yo quiera resolver. No es que cuanto mayor sea la separación, mejor es. No. Es conseguir la separación mínima adecuada en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. ¿Sí? Entonces nunca puedo decir esta separación es mejor que esta resolución es mejor. Esta resolución es adecuada, sí, punto, se acabó. Es mejor que la otra en función de que si hay otro que dice yo resuelvo lo mismo en menor tiempo y con menos costo. ¿Sí? Eso sí es factible. Bien, entonces eso es la optimización de un sistema. Entonces vamos a empezar a definir, por ejemplo, el coeficiente de partición. Cuando uno tiene un analito que se está repartiendo entre una fase móvil y una fase estacionaria, son procesos dinámicos, son procesos en equilibrio. Entonces vamos a tener una concentración en equilibrio, que está el analito en la fase estacionaria y en la fase móvil. Vamos a tener una condición de equilibrio donde cierta cantidad, ese equilibrio va a estar desplazado hacia la fase móvil o hacia la fase estacionaria según las características del sistema, ¿sí? Yo puedo modificar la fase móvil para que este equilibrio se desplace más o menos, y es lo que vamos a ver cómo hay que hacer para yo mejorar la resolución de un sistema. Y este coeficiente de partición es la relación de concentraciones que hay en un proceso de equilibrio, ¿sí? De la relación de concentración entre un analito en fase estacionaria respecto de la fase móvil, ¿sí? Es una forma de establecer cuál es la posición de equilibrio instantánea en cada momento de un analito en mi sistema separativo. El parámetro de retención o tiempo de retención, que va a estar dado como el tiempo que transcurre desde que yo introduzco la muestra del sistema hasta que aparece en el detector. Si yo mido ese tiempo, me va a dar un cierto tiempo. ¿Cómo lo mido? Y en función de... Porque en el detector va a aparecer, como ven acá, yo tengo una ventana de tiempo donde aparece. Siempre se toma la parte más alta de ese pico. Igual cualquier sistema, cualquier soft de cromatografía, eso ya está establecido y siempre lo toma así, ¿no? La parte más alta es el que toma el tiempo. ¿Qué es el tiempo cero o tiempo muerto? Es el mínimo tiempo que necesita cualquier analito, interaccione o no con la fase estacionaria, para recorrer el sistema separativo. ¿Sí? A medida que la interacción con la fase estacionaria se produce,
ese tiempo va aumentando, es decir, se va retrasando su salida del sistema separativo. Cuando no interacciona nada, tiene un mínimo de tiempo, que es este tiempo muerto, tiempo cero. Que cualquier analito, por ejemplo, es el tiempo que tendría que tardar la fase móvil, la porción de fase móvil que se introdujo con la muestra. ¿Sí? Si yo la pudiese marcar, es lo que tardaría en llegar hasta el detector esa porción. Por lo tanto, muchas veces se hace el tiempo corregido y es el tiempo de mi muestra menos el T0. Vendría a ser un tiempo corregido de retención. ¿Qué es el factor de capacidad? Es la relación entre ese tiempo corregido. ¿Alguien me habló? Con respecto al tiempo muerto. Es lo que yo pongo, es la velocidad de migración del soluto o del analito. La idea de la velocidad de migración de un analito. Pero ¿qué implica esto? Se puede poner en función de los volúmenes de retención, ¿no? Pero si lo hacemos en función de los tiempos, ¿qué implica? Matemáticamente, ¿qué implica? ¿Por qué les digo que da idea de la velocidad de migración del soluto? Si el tiempo muerto implica lo que necesita mínimamente en salir cualquier analito del sistema, lo que me está dando acá es una relación. ¿Cuántos tiempos muertos necesito salir cada uno de estos analitos? ¿Sí? Cada factor de capacidad es para cada uno de estos analitos. Es este TR. ¿Sí? Quiere decir que puede ser, si mi tiempo muerto es de 1 minuto y mi analito tiene un factor de capacidad de 3, quiere decir que tardó 3 veces lo que tarda cualquier analito en recorrer el sistema. Me da una idea de cuán retenido está. Si el factor de capacidad es 10, quiere decir que tardó 10 veces, quiere decir que está muy retenido. Y así puedo ir jugando con eso. Es decir, es interesante que les quede esa imagen porque después la vamos a utilizar para ver cómo se manejan estos parámetros. Entonces, el factor de capacidad me da idea de la velocidad de migración de un soluto. ¿Sí? Y me da idea de cuántas veces el tiempo muerto necesita ese analito para salir del sistema. Factor de selectividad me da una idea de la velocidad de migración diferencial de 2 analitos que salen del sistema contiguamente, uno detrás del otro. Es decir, da idea, son la comparación de 2 factores de capacidad, entonces me queda directamente la comparación de 2 tiempos corregidos de 2 analitos que salen uno al lado del otro. ¿Sí? Eso se llama factor de selectividad y tiene que ver con la migración diferencial. Si estos no se separan, quiere decir que este valor es igual a este. Por lo tanto, el factor de selectividad es 1. Siempre en el numerador va el de mayor tiempo, ¿no? Por lo tanto, el factor de selectividad es 1 o mayor que 1. Si es 1, no se separa. Por lo tanto, es una separación mala. No me sirve. Si yo lo que estoy buscando es tener una migración diferencial de cada uno de los analitos, tiene que haber un factor de selectividad mayor que 1 para que haya alguna separación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y la eficiencia de una columna es otro parámetro cromatográfico que es muy importante. La eficiencia de una columna se mide por
N mayúscula, que es el número de platos teóricos. ¿Qué es un plato teórico? El plato teórico simboliza la posición de equilibrio. Es decir, vendría a ser qué espacio de mi columna separadora ocupa un equilibrio. ¿Sí? Si yo puedo definir el espacio que ocupa cada equilibrio, como tengo la longitud de la columna, yo puedo definir entonces ahí cuántos equilibrios tengo. Por lo tanto, sería el número de platos teóricos. Y eso es la eficiencia. Y la eficiencia es igual a la longitud de la columna dividido la altura equivalente de plato teórico. Esa altura equivalente de plato teórico es ese espacio de la columna que involucra un equilibrio. Obviamente, ¿de qué depende eso? Es para cada sistema. Como está definido cada sistema. Depende de la fase móvil, de la fase estacionaria, de la velocidad de la fase móvil, de muchas características, ¿sí? De cómo está compuesta esa fase móvil. Entonces va a depender de la temperatura del sistema. Son todos procesos dinámicos. Por lo tanto, tenemos todas variables termodinámicas que pueden influir. Cada una de estas variando puede influir en la posición de equilibrio. Entonces, una vez que se define ese sistema, puedo tener definido cuál es la altura equivalente de plato teórico. Si tengo definido cuál es la altura equivalente de plato teórico, tengo definido el N, que es la eficiencia de mi sistema. Ahora, la altura equivalente de plato teórico tiene una forma que se puede calcular en función de la varianza de la forma de estos picos que se asemejan a una gaussiana. Y entonces vamos a ver cómo, si podemos asemejar cada uno de estos picos a una gaussiana, vamos a ver que el valor de sigma, que lo teníamos, me interesa para sacar h, que es la altura equivalente. Si yo saco h, puedo sacar n, que es lo que me interesa. L es la longitud de la columna, que lo conozco, es medible, ¿sí? Entonces, si yo conozco el valor de sigma, puedo calcular directamente la eficiencia de mi sistema, en función de que cada pico va a tener una eficiencia medible, ¿cómo? Por el número de platos teóricos. ¿Y cómo me lo miden? Por la forma del pico. Y yo puedo saber que, por ejemplo, a la mitad de la altura, el ancho a la mitad de la altura de un pico es igual a 2.355 de sigma. Esos son, ¿cómo se llama? Álgebra, ¿no? El valor de 2 sigma es a 0.67 de la altura del pico. Y a nivel de base, yo puedo medir esto como que el ancho es igual a 4 sigma. Y ahí ya tengo los distintos parámetros donde puedo. Entonces, un software de cromatografía que mide todos estos picos automáticamente me va a ir indicando cuáles son los valores de sigma si yo lo quiero tomar a nivel de base, semi-altura o a la altura que yo quiera, ¿sí? Tengo varias posibilidades. Y la idea es que con esto yo puedo directamente de la geometría de los picos de un cromatograma definir cuál es la eficiencia de mi sistema. ¿Estamos hasta acá? Entonces acá tenemos un ejemplo donde dice que n va a ser igual, transformando las formas anteriores, a 16 el tiempo de retención de ese pico dividido la base todo elevado al cuadrado. O es igual a 5.54 por el tiempo dividido la base a la semialtura todo elevado al cuadrado. Y eso uno lo podría calcular, pero esto ya se los calcula el software. Sí. Son datos matemáticos de la forma de los picos, es la varianza de una gaussiana, ¿sí?
De ahí sale el sigma. ¿Se entiende todo esto? Antiguamente uno lo calculaba porque no había software avanzados, ¿sí? Hoy en día ya las generaciones de ahora ya es todo informatizado, así que antes ni siquiera había una computadora que controlara el equipo, se controlaba todo manualmente y había un gráfico y uno analizaba los gráficos a mano, es decir, con una regla y hacía las escalas, sí. Perdón. Uy, fui para el otro lado. Pues estamos hablando de... Ah, no la puse acá. Sí, es una de las formas que calcular la eficiencia, en función del tiempo de cada uno de los picos. Me faltó eso. La es H... Ay, por Dios. H es la altura equivalente del plato teórico, que es igual a lo que habíamos dicho, que es dar vuelta a que N es igual a L sobre H. H es igual a L sobre N. Una es a la semialtura, por eso este número cambia. Y otro es el ancho a nivel de base. ¿Sí? Es decir, si uno... Eso es de la ecuación que sale de acá. De usar el sigma a la semialtura 2,355, ¿sí? O usar este sigma que es a nivel de base. ¿Está bien? Bien. Ahí tenemos la comparación de lo que es un sistema de eficiencia baja y otro de alta eficiencia. Es decir, nosotros ahora vimos cómo podemos calcular una eficiencia, cómo la podemos visualizar, es el otro tema. La eficiencia tiene que ver con el ancho de pico. Cuanto más angosto es el pico, mayor es la eficiencia, es decir, mayor es el número de platos teóricos. Y acá vemos, por ejemplo, estos dos cromatogramas, cómo es la eficiencia en ambos. Teniendo una eficiencia mayor, ¿sí? Vemos cómo el mismo sistema los puede resolver perfectamente a nivel de base. Nada más que mejorando la eficiencia. ¿Sí? ¿Cómo sería la selectividad entre estos dos sistemas? Si yo te digo cómo es entre los dos sistemas, estoy comparando. ¿Es igual o es distinta? ¿Eh? ¿Cómo es la selectividad? No, a ver si es más selectivo el de arriba. Y ahí, la idea de esto es introducir una discusión. Una cosa es resolución y otra cosa es selectividad. ¿Qué es la selectividad? Tiene razón él, es la misma. Es la relación que hay entre la separación. Estas líneas punteadas me están indicando los tiempos de retención de cada uno. Si yo comparo la selectividad de este sistema con entre estos dos picos, la comparación de ambos tiempos de retención es la misma. Por lo tanto, la selectividad es la misma. ¿Qué es lo que cambió ahí? La eficiencia. Entonces se dan cuenta que si yo consigo una mayor eficiencia en mi sistema, muchas veces es suficiente para poder resolverlo, sin tener que jugar con una mayor selectividad. Es decir, el hecho de conseguir una mayor eficiencia del sistema hace que los picos sean muy, muy finitos y muy pequeña diferencia de selectividad, sea por afinidad, por lo que quieran, es suficiente para resolver el sistema. Sí, si los tiempos de retención fueran distintos, es decir, ojo con... Hablen con propiedad también.
Si vos me decís, si el gráfico estuviese más junto y yo te subo el de arriba, lo bajo y así, te lo junto. ¿Sí? Ahora, si vos me decís los tiempos de retención sean distintos, ahí es otra cosa. Y ojo porque, ¿por qué lo digo? En los exámenes después pasa eso. Quieren decir una cosa y dicen otra. ¿Sí? La expresión cuídenla. Porque a veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tratamos de explicarle la materia, que ustedes la entiendan, la estudian y entonces ustedes la pueden explicar. No queremos que nosotros nos vengan a decir de memoria lo que estudiaron, sino lo que tratamos de ver es si ustedes entendieron la materia, no si se la saben de memoria. Y muchas veces la mayoría de las preguntas que se les hacen son para tratar de ver si entendieron, no si lo saben de memoria. No quiero que me describan todo un sistema, todo lo que las diapositivas y no entendieron nada. Normalmente se les pregunta para ver si razonan algo en todo ese proceso y llegan a algo lógico. Y muchas veces lo que hacen es explicar de muchas formas lo mismo hasta que se equivocan, porque es imposible explicar una cosa de tantas formas diferentes, y más si no saben tanto. Entonces, ojo con eso. Por eso me vienen bien el ejemplo, sí, ojo cómo hacen, cómo expresan las oraciones. Parece que es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Ese es un ejemplo clásico. Yo te junto los cromatogramas, te los superpongo, ¿sí? Pero no le cambié los tiempos de retención. Bien. Hasta ahora todo eso explicaba la teoría de los platos, la teoría cinética de los platos teóricos, cómo era el problema del ensanchamiento de los picos y qué era lo que pasaba. Había una distribución gaussiana del sistema, entonces podíamos ver cómo iban avanzando con la fase móvil los analitos y veíamos que en el centro de la banda teníamos la mayor concentración y hacia adelante y hacia atrás de esa banda teníamos las concentraciones disminuidas. Eso no era suficiente para explicar todo el proceso de lo que se conoce como ensanchamiento de pico o pérdida de eficiencia. Entonces apareció la teoría cinética, que trata de explicar cuáles son los distintos procesos en el cual también tiene influencia la eficiencia de un sistema, para ver cuál es la mejor forma de conseguir una mayor eficiencia. Y la teoría cinética me habla de cómo varía la altura la altura equivalente de plato teórico en función de la velocidad lineal de la fase móvil. Entonces vamos a ir viendo y vamos a detectar tres fenómenos por separado en este proceso de, a medida que varía la velocidad lineal de la fase móvil, cómo varía la altura equivalente del plato teórico, es decir, ese espacio en el cual se produce un equilibrio. Si necesito más espacio dentro de la columna para formar un equilibrio, o si necesito menos espacio en función de esa velocidad de la fase móvil. Y para eso vamos a ver que tenemos tres fenómenos: una difusión en remolino, una difusión longitudinal y un fenómeno de transferencia de masa. Esta ecuación da que la altura equivalente de plato teórico tiene estos tres términos. Por un lado, la difusión de caminos múltiples o en remolino, la difusión longitudinal, que es inversamente proporcional a la velocidad lineal de la fase móvil, y el fenómeno de transferencia de masa, que es directamente proporcional a la velocidad de la fase móvil. Y el primer factor, que es una constante en principio, aunque ya está demostrado que no es tan constante, sino que hay alguna variación. Pero para los fines prácticos de esta clase la vamos a considerar como una constante. Vamos a explicar qué es cada uno de estos. Esa ecuación es conocida como la ecuación de Van Dimter y es la que relaciona la altura de plato teórico en función de la velocidad lineal de la fase móvil.
vamos a ver que el primer coeficiente me da una línea recta, no varía prácticamente con la velocidad. El segundo, que es la difusión longitudinal, es inversamente proporcional a la velocidad. A medida que aumenta, disminuye ese factor. Y la transferencia de masa, que es directamente proporcional, con la característica que el segundo factor tiene mucha significancia a velocidades muy bajas y tiene menor significancia a velocidades cada vez mayores, hasta prácticamente no tener significancia, o tampoco se justifica velocidades tan elevadas. Y vamos a ver que hay diferencias también entre lo que es una cromatografía líquida y una cromatografía gaseosa, sobre todo para ese factor. Bien, el efecto de los caminos múltiples. Consideremos esto una porción de la columna, ¿sí? Tenemos al principio la muestra que tiene un ancho de banda, es decir, está distribuida en un cierto sector de la columna, tengo la muestra. A medida que va pasando por una fase estacionaria que tiene un cierto relleno y que está empacado de alguna forma, homogéneamente, ¿sí? Vemos que algunos analitos toman un camino por ahí más directo, otros toman otros caminos aleatorios, más largos, más cortos, y vamos a tener una distribución de caminos, tal que a lo largo de un sector de la columna, a medida que avanza la muestra por la columna, estos analitos ya ocupan una banda más ancha, por la diversidad de caminos que pueden tomar, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Va a depender del empacamiento de la columna y del tamaño de las partículas. Obviamente que cuanto más chicas son las partículas, más perfecto o más homogéneo es el empacamiento. Es más uniforme y es mucho más compacto. Por lo tanto, a partículas más pequeñas se pierde cada vez más ese factor. Es decir, el ensanchamiento de picos por este factor cada vez es menor. ¿Qué quiere decir que tenga un ensanchamiento de pico? Que cuando yo vea la muestra saliendo por el detector, va a estar mucho más tiempo distribuido en una ventana de tiempo más ancha, y el pico es más ancho. Y lo que dijimos, que la forma de visualizar eso es la eficiencia, es la anchura de pico. Y si lo vemos acá, es como que a ensancharse la banda, el lugar donde se va a producir un equilibrio cada vez es más grande, por lo tanto la altura equivalente al plano teórico es mayor, el espacio que ocupa un equilibrio. Por lo tanto, si es mayor ese espacio, la cantidad de equilibrios que hay en todo el sistema es menor. N es más chico, o sea, picos más anchos, N más chico, eficiencia menor, ensanchamiento de pico, disminución de la eficiencia. Esos son todos conceptos que ya tienen que quedar automáticamente concebido, es decir, ensanchamiento de pico es pérdida de eficiencia. El segundo factor, que es la difusión longitudinal, imagínense ahora en un sector de la columna donde tengo un cierto ancho de banda. Yo tengo esa columna que está ocupando, esa banda que está ocupando todo el sector de una columna. A medida que va avanzando, cualquier solución siempre difunde desde lo más concentrado hacia lo más diluido, ¿sí? Trata de homogeneizarse, ¿sí? De igualarse las condiciones. Por lo tanto, en una columna, si yo tengo un sector, una banda, ¿hacia dónde puede migrar o difundir? Hacia atrás y hacia adelante, hacia lo que todo, no, porque está la pared de la columna, ¿sí? Entonces difunde hacia atrás y hacia adelante. Más tiempo está en la columna, más posibilidades de difusión. Más tiempo implica menor velocidad. Cuanto menor es la velocidad lineal de la fase móvil, mayor es la difusión.
mayor es el ancho de la banda al salir de la columna, por este fenómeno nada más. ¿Se entiende? Por lo tanto, aumenta el ancho de banda. Es decir, H aumenta con la disminución de la velocidad. Mayor tiempo es menor velocidad. ¿Sí? Por eso es inversamente proporcional. Mayor velocidad de la fase móvil, le doy menos posibilidad de ensanchamiento de pico, por lo tanto H disminuye. La posibilidad de hacer equilibrios es mayor. Como que la banda la achico, tiene un menor espacio. Acá pusimos que tiene un efecto pobre en cromatografía líquida, aunque es bastante importante a velocidades de flujo muy bajas. Como vimos, es esta parte de acá, cuando la velocidad de flujo de la fase lineal, de la fase móvil, es muy baja, ahí sí es muy importante el efecto de la velocidad. Es decir, pequeños cambios en la velocidad es importante en la eficiencia del sistema. Y el fenómeno de transferencia de masa. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Qué ocurre con la transferencia de masa? Cuando nosotros tenemos equilibrios de distribución entre la fase móvil y la fase estacionaria, estos equilibrios, ¿dónde se generan? En la interfase. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hay? Hay una migración de los analitos, tanto en la fase estacionaria como en la fase móvil, hacia el interior de ambas fases, sin estar siempre en la posición de la interfase. Entonces, hay una migración, una difusión, en el cual tiene su tiempo. Si la velocidad de la fase móvil es muy grande, yo le estoy quitando la posibilidad al sistema de que tenga el tiempo para que esa difusión que tiene, tanto en la fase móvil como en la fase estacionaria, llegue a la superficie, y entonces la probabilidad de hacer un equilibrio, porque no está en la superficie, cada vez es menor. A medida que aumento la velocidad de flujo de la fase móvil, la velocidad lineal, le quito la probabilidad de llegar a un equilibrio. Si yo le quito la probabilidad del equilibrio, aumentando la velocidad, lo que estoy haciendo es aumentando H. El espacio en el cual tengo que generar adentro de mi sistema separador para lograr un equilibrio. Cada vez necesito más espacio para que se produzca un equilibrio, porque no le estoy dando el tiempo suficiente para que tenga la posibilidad de que interactúe a nivel de superficie. ¿Entendieron? Pero entonces los equilibrios se dan más bien cuando el analito empieza a difundir, no en la interfase. No, al revés. En la interfase. Cuando está difundiendo no puede, pero es normal, es natural que un analito difunda. Difunde y llegue y va y viene a la interfase. Está difundiendo constantemente, son sistemas dinámicos. Ahora, el equilibrio se produce cuando está en la interfase nada más, no cuando está lejos de la interfase. Si yo hago que la fase móvil vaya muy rápido, entonces la probabilidad de alcanzar un equilibrio cada vez es menor, porque no le doy tiempo al sistema, pues el analito estaba en difusión, ¿sí? Entonces ahí lo que me genera es que aumento la velocidad y disminuye la eficiencia, o sea, aumenta H. Entonces ahora generamos dentro de una misma ecuación una situación de compromiso. ¿Cuál es la velocidad óptima? ¿O es más elevada o es más baja? Es una situación de compromiso, y ahí es lo que yo tengo que resolver
cuál es lo mejor para mi sistema. Obviamente, ¿cómo reduzco esta posibilidad? Una de las formas es reduciendo el tamaño de las partículas. A medida que tengo partículas más pequeñas, incluso yo genero mucha más superficie de contacto. Por lo tanto, la probabilidad de generar equilibrios es mayor. Y obviamente bajando la velocidad, ¿no? Entonces, yo así, me falta una. Bueno, vamos a utilizar esto. ¿Cuál es la velocidad óptima? Acá lo que tenemos es, en la ecuación de Van Dien, yo les dije cada uno de los términos lo que sería. La ecuación completa sería esta curva. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me conviene trabajar? ¿A qué velocidad de fase lineal, de fase móvil? Donde la altura equivalente es mínima. Si esto es h, yo tengo que trabajar donde la velocidad corresponda a esta parte. ¿Sí? Y es ahí donde siempre un sistema... Es decir, ¿y por qué es esto? Yo ya les demostré hoy que es mucho mejor trabajar primero con la mejor eficiencia posible para no tener que jugar tanto con una selectividad. Yo con la selectividad tengo que ir cambiando parámetros, por ejemplo, polaridades de solvente, cambiarle el pH, la temperatura, la concentración, aditivos y todo eso. Si yo trabajo primero y conseguir la eficiencia, la mejor eficiencia que pueda para mi sistema, yo ya sé que estoy en los picos más angostos posibles. Entonces, pequeños cambios de selectividad por ahí pueden llegar a ser suficientes. Si yo estuviese con una eficiencia muy baja, puede ser que los picos sean anchos y tengo que jugar demasiado con la selectividad para poder resolverlo el sistema. Es como que necesito conseguir diferenciar cada vez más mi sistema. Entonces tengo que hacer cambios mucho más grandes para que se vean, se reflejen en picos anchos que queden bien separados. Bien, acá tenemos, por ejemplo, algunos cálculos de resolución. La resolución en la práctica también es calcular la diferencia, el doble de la diferencia entre los tiempos de retención de dos picos contiguos dividido la suma de sus anchos de pico. ¿Sí? Si esos dos picos tienen más o menos una buena eficiencia, es posible que el ancho de esos picos sea prácticamente el mismo. O podemos aproximar de que sea similar, por lo tanto la ecuación se reduce, se aproxima a esta forma. La resolución es la diferencia de los tiempos de retención en función del ancho de cualquiera de los dos picos. Si es que los picos son similares, ¿no? Y ahí vemos cómo podemos calcular resoluciones. Y tenemos de 0,75, 1,0 o 1,5 en el cálculo de esto. Lo que vemos acá es cómo está variando también la selectividad para llegar a resolver dos picos a nivel de base. Si yo también jugara con que la eficiencia sea mucho mejor, es lo que teníamos hoy. Es posible que la resolución sea suficiente con un menor cambio de selectividad. Entonces tenemos la resolución, la ecuación de la resolución la tenemos diferenciados tres términos. Por un lado, un factor donde involucra la eficiencia, otro factor donde involucra la selectividad y otro factor donde involucra la capacidad. Si damos vuelta a todo esto, también podemos ver que la eficiencia del sistema puede estar dada también en función de la resolución. Y todo esto son parámetros que son calculables y salen de un cromatograma
Entonces también otra forma de calcular la eficiencia de mi sistema. Entonces veamos ahora cómo es el comportamiento de estos factores cromatográficos sobre la resolución. Por un lado vamos a analizar, dentro de la ecuación de resolución, cómo influye en la resolución el factor de capacidad. El factor de capacidad es este. Y vamos a ver, graficar este factor en función de la capacidad. ¿Sí? Y vamos a ver que a medida que aumenta el factor de capacidad, eso va tendiendo a un valor límite de 1. ¿Sí? Valor límite 1, ¿está bien? A medida que acá aumenta. Eso es matemática. ¿Sí? El límite de una función no se acuerda nada, ¿no? Sirve para algo. Voy a hacer un trámite. Sí, yo te espero. Bien, supongamos que es cierto, ¿sí? Ahora no me voy a poner a explicar eso, pero bueno, el límite de esta función tiende a 1, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que ya hay ciertos valores de K, que es, por ejemplo, a partir de 10, que ya no tiene influencia en la resolución. Por más que yo aumente el valor de K, no influye en la resolución. Pues eso va a tender a 1 y ya no tiene influencia. ¿Se acuerdan lo que era el significado de K? Es cuántas veces, es decir, cuánto tiempo tarda o cuántos tiempos muertos tarda un analito en salir de mi sistema. Si K es mayor que 10, ya no tiene sentido, no mejora mucho la resolución. Quiere decir que ahí tengo un parámetro. Si yo tengo un tiempo muerto de 2 minutos, ya buscar que analitos no se resuelvan bien y tratar de expandir el cromatograma a valores de más de 30 minutos, por ejemplo, es una locura. Es decir, no busquemos por ese lado de tratar de buscar factores de capacidad mayor. El asunto está, el problema está por otro lado. ¿Entiende? Porque por más que agrandemos la columna, tengamos mayor factor de capacidad, lo que quieran, no voy a aumentar la resolución teniendo K demasiados altos. ¿Se entiende? Por otro lado tengo el factor de selectividad. Este factor que está acá, ¿cómo influye en función de distintos valores que toma alfa sobre la resolución? Este factor, ¿a cuánto tiende? ¿Sí? ¿A 1? Ya aprendieron límite de funciones, qué bárbaro. Bien, en cuanto arrancaba en 0, este arranca en 1, el valor mínimo de alfa es 1. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener distintos valores a partir de 1. Obviamente, a partir de 5 es posible que ya esto no tenga más sentido seguir aumentando la selectividad para influir sobre la resolución. Y ahora, yo les digo una cosa, el factor de selectividad habla de cuán separados están dos picos contiguos entre sí. Tener un factor de selectividad de 5, ¿qué implica? Que si un pico sale a los 5 minutos, ¿el otro a cuál va a salir? A los 25. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es un factor de selectividad de 5. Quiere decir que yo tener un pico a los 5 minutos y el otro que salga después de los 25 es una bestialidad ya. ¿Sí? Así que ni siquiera tiene sentido tomar factores de alfa tan grandes. O sea, alfa ya que varíe entre 1 y 2 ya es suficiente. Que el segundo pico salga al doble del tiempo es bastante grande. ¿Sí? Si yo tengo el primero que sale a los 5 y el segundo que me salga a los 10 minutos, es una diferencia grande, muy grande. Muy difícil que pase eso.
Y si pasa eso, ¿se imaginan decir, por qué no es conveniente? Estoy perdiendo mucho tiempo. Reactivos, tiempo. ¿Sí? Está saliendo solvente durante 5 minutos sin que salga nada. Si yo lo puedo apurar a ese sistema para que salga antes, es más, y yo tengo que hacer análisis en un laboratorio automatizado, la cantidad de tiempo que me ahorro y la cantidad de análisis que puedo hacer por unidad de tiempo es muy, muy superior. Esos son gastos, costos, más el costo de, digamos, de horas de trabajo. Y con la eficiencia, ¿qué pasa? Es este factor, la raíz cuadrada de n en función de n. ¿Cómo varía? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el límite de esa función? Infinito. No tiene un límite real. Disculpe, una pregunta. ¿Analítica? ¿Sí? Seminario. Ahora viene. Ya termina el teórico. Claro. Entonces, a medida que aumenta la eficiencia, y siempre mejora la resolución. Otra forma de que siempre es conveniente obtener la mejor eficiencia posible en el sistema para después ver lo demás. Cuanto más eficiente, los picos más finitos, poca diferencia en la selectividad es suficiente para resolver mi sistema. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejar acá porque ya empieza el seminario. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos el jueves.